Vamos a hablar de cómo vamos a estar abordando la astrología en las próximas charlas que van a empezar a partir del lunes. Creo que es 4 de julio. Es decir, el lunes que viene no, el otro. Sí, 4 de julio si no me equivoco. En el Instagram @princesa de Plutón. Para quien no me sigue ahí, por favor síganme, porque vamos a empezar una especie de recorrido por todos los conceptos de astrología. Y justamente les quiero contar cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a abordar. Generalmente cuando se empieza a hablar de astrología, o se empieza un curso de astrología o se empieza a estudiar astrología, lo primero que te suelen enseñar más o menos se empieza como por una especie de concepto general o definición, ¿no es cierto? Se habla de la historia de la astrología y se abordan generalmente primero los conceptos astronómicos que tiene la astrología, como todo el tema de los equinoccios, la banda zodiacal, la luna, los movimientos de la Tierra, todo eso. Después se empiezan a abordar los signos, generalmente primero los planetas, y generalmente se empieza primero por los planetas que son más cercanos a la Tierra, ¿no? En este caso mi propuesta es empezar diferente, porque yo pienso que no se puede comprender realmente, o sea, no se puede sintonizar con la esencia de la astrología si uno no entiende primero qué la conforma. O sea, vamos a empezar por los planetas primero. Primero vamos por los hechos. ¿Quiénes son los protagonistas? La esencia, ¿quiénes? Digamos, podemos decir quiénes, porque son los dioses. Es la mitología, la historia de lo que está, de los planetas y los arquetipos que están detrás de esos planetas. Entonces, ¿quiénes son los protagonistas? Más que en dónde, ¿quiénes? ¿Quiénes son o qué son? ¿Sí? ¿Qué son y quiénes son? Las dos preguntas, ¿no? O sea, nos vamos a servir de mitologías para explicar eso que son los planetas en la astrología. Esas fuerzas o esa manera de interpretarlo arquetípica, digamos, ¿no? Después de que vemos el qué o el quién, que serían los planetas, vamos a ver el cómo, o sea, cómo se expresan, cómo se comunican, cómo actúan o interactúan con nosotros, cómo se manifiesta su esencia o su historia o su mitología, cómo se representa en nuestra vida. Esos son los signos, las constelaciones zodiacales, ¿sí? Después vamos a ver cuáles son los diferentes campos de acción que podemos interpretar, los que dividimos convencionalmente, o sea, convenimos dividirlo así para tener una interpretación. Esas divisiones no son reales, no existen per se, sino que es una forma de interpretar. Es como diagramar la tabla del juego, el tablero donde van a jugar nuestros jugadores. Esas son las casas astrológicas. Después que ya vimos qué o quiénes, que son los planetas, cómo, que son los signos, y dónde, que son las casas, ahí sí vamos a ubicarnos en todo lo que sería la parte astronómica, por decir así, en los movimientos de la luna, de la tierra, del sol, en los días del año, en el calendario. Y después que nos ubicamos, podemos empezar a abordar una carta astral, podemos empezar a trabajar en hacer una carta astral, en confeccionar una carta astral, en analizar una carta astral. En el transcurso de todo este recorrido se va a hablar seguramente de la historia de la astrología, porque vamos a hablar, cuando hablemos de los planetas, de los mitos y de esos arquetipos o esos dioses en distintas culturas. Y eso sí, yo creo que nos va a llevar inevitablemente también a hablar de las culturas que, digamos, por decirlo así, dieron origen o que son las conductoras de la astrología. La astrología occidental, la astrología oriental, porque vamos a ir y venir entre las dos. Pero también vamos a hablar de otras civilizaciones o de otras culturas donde aparecen estos arquetipos o estos dioses, estos que son los planetas, digamos, ¿no? Y cuando veamos no me sale la palabra,
las constelaciones, o sea, los signos del zodiaco, ellos también tienen sus mitos y también tienen sus representaciones diferentes en distintas culturas. Así que es muy amplio, es riquísimo. La verdad es que el lenguaje es tan amplio que creo que es infinito, y además es una biblioteca donde se puede seguir cargando, ingresando más y más conocimiento, más interpretaciones, más mitología, más imaginación, y nunca terminas de hablar ni de aprender astrología. Eso es lo que yo pienso. Pero bueno, vamos a tratar de no querer quizás abordar demasiado, porque ese es mi problema, organizar la información. Y bueno, el poder de síntesis no es precisamente algo que tengamos en Plutón. La verdad que hace falta ejercitarlo, pero bueno, vamos a tratar de que sea rico en contenido y al mismo tiempo que tenga como una estructura como para que podamos tener un desarrollo, ¿no? Porque si no es como que es mucha la información y podemos sentir que estamos siempre moviéndonos en un abismo de contenidos. Pero bueno, es un poco así también, es un poco así como lo vamos a hacer, porque la verdad es que es así como yo aprendo, es así como yo entiendo las cosas, es medio caótico todo. Así que bueno, si ustedes están muy familiarizados con el orden y la jerarquía y la estructura muy saturnal, lo mío no es. La verdad que es más tiende al caos, ¿no? Pero bueno, vamos igual a darle forma. Vamos a pedirle ayuda a Saturno, y justamente esto me engancha con que el primer planeta del que vamos a hablar, lo primero, el primer mito, el primer qué, el primer quién, el primer protagonista que vamos a presentar es justamente Saturno. Generalmente se empezaría por el planeta que está, bueno, en astrología se le dice planeta a todos, inclusive la Luna, que es un satélite natural, o el Sol, que es una estrella, todos son planetas, ¿no? Bueno, entonces el planeta más cercano sería la Luna, pero no vamos a empezar por la Luna. Vamos a empezar por el más lejano de los planetas personales, como se le conoce, que es Saturno. ¿Por qué? Porque en realidad Saturno, o sea, se suele empezar con la Luna porque la Luna es como que es lo más cercano y lo primero, se supone que es lo primero que conocemos, digamos, metafóricamente, en el sentido de que es nuestra madre. Se dice que la Luna es un poco el arquetipo de la madre, ¿no? Pero en realidad Saturno, si lo llevamos a una interpretación un poco más metafísica quizá, es lo primero porque es la puerta, es el portal entre lo que conocemos y lo que no conocemos, entre lo visto y lo no visto, ¿no? Lo vamos a poner así. Se dice que es el tiempo, ¿no? Es el tiempo. Kala en la India. Kala es el tiempo y es la oscuridad, también significa eso. Pero no quiero abordarlo solamente como el tiempo. No quiero quedarme solamente con ese concepto, porque vamos a ver que Saturno, además de ser el tiempo y de que el tiempo también tiene sus diferentes dimensiones, sus diferentes formas de expresión, además Saturno también tiene una representación o un lugar más cercano, o sea, si bien es el planeta más alejado de los 7 planetas personales, ahí después vamos a ver qué es esto de planetas personales y planetas transpersonales, pero bueno, Saturno es como el más alejado, digamos, de los 7 primeros planetas, y sin embargo tiene un lugar que no es muy estudiado o que no es muy mencionado en la Tierra, en el elemento Tierra. No los quiero confundir acá porque no es que en sí el elemento Tierra sea algo... Acá le estoy agregando un poco, digamos, de mi interpretación, pero bueno, ya van a ver por qué y a qué me refiero cuando me refiero a que Saturno tiene que ver con la Tierra, con lo tónico, con C, tónico, ¿no? Y por eso tiene que ver con el nacimiento, por decirlo así, por eso lo pongo primero que la Luna, porque tiene que ver con lo que nace y lo que muere. La muerte y el nacimiento es como que Saturno está de los dos lados. Es como que, ya vamos a ver mitológicamente por qué digo esto, pero Saturno está
aquí y está allí. Bueno, por eso es como el principio y el final de la experiencia humana. Entonces ahí, desde ese lugar que vamos a ampliar más estos conceptos, vamos a interpretar a Saturno y vamos a meternos en sus mitos. Así que bueno, @princesa de Plutón. Espero que les interese el tema. Yo creo que después de que recorramos todos estos temas que les dije, el qué, que son los planetas, el cómo, que son los signos zodiacales, el dónde, que son las casas, los ubiquemos en una carta, empecemos a construirlo, nos ubiquemos en el cielo, en la tierra, en todos los puntos astronómicos, y conozcamos esos mitos y esos arquetipos que están detrás, vamos a poder cada uno formar un concepto, o más que un concepto, ya una experiencia de qué es la astrología y qué es la astrología para cada uno, qué lugar le encuentra a cada uno, qué utilidad, por decir así, aunque yo personalmente pienso que no tiene por qué, las cosas no tienen por qué tener, no tendríamos que estar buscándole siempre como el para qué o la utilidad, lo utilitario a las cosas, y que simplemente, para mí la astrología, por ejemplo, es como la poesía. Hay cosas que simplemente son bellas, que tienen alma, que son hermosas, que son poesía. Pero bueno, eso cada uno lo va a ir construyendo, o lo va a ir descubriendo, o lo va a ir experimentando, y quizás al final de todo esto podamos retroalimentarnos todos pensando y compartiendo qué es la astrología o qué representa para cada uno. Así que esa es mi propuesta. Espero que se copen y me acompañen en @princesa de Plutón en Instagram, síganme, y el lunes 4 arrancamos con todo. Otra cosa que se me olvidó importante decirles, muy importante, es, aparte del qué, del cómo y del dónde, están los aspectos. ¿Cómo me voy a olvidar de los aspectos? Los aspectos son como el chismerío de los dioses. O sea, quién se lleva bien con quién se lleva mal, quién se lleva más o menos, qué historias hay detrás, en los mitos, las relaciones. Es a lo que más se le presta atención, por ejemplo, cuando hablamos de tránsitos, cuando la gente dice, pero me estás queriendo decir que porque la luna está en Piscis y Mercurio está retrógrado en Capricornio, no sé, bueno, como que eso te afecta, no sé cuánto. Bueno, obviamente ahí se tienen en cuenta los planetas, en qué signo están, las casas y los aspectos. Los aspectos son las relaciones. Las relaciones, los vínculos, las maneras de llevarse de los dioses, y digamos cómo eso, y cómo interpretamos, qué interpretación le damos a eso en nuestra vida o en nuestros asuntos. En el campo, como les dije, en el tablero de juego, qué relaciones, es como el TEG, estrategia de guerra, bueno, qué estrategias, qué vínculos políticos vamos a establecer entre los distintos países y cómo lo vamos a ubicar en el tablero. Esos serían los aspectos y son súper importantes. Pasa que eso va a necesitar va a ser todo un tema en sí mismo, es súper importante. Y de hecho, los aspectos son algo que nos va a servir un montón también para el tarot, para entender el tarot, o viceversa, quizás nos podamos servir del tarot para explicar los aspectos, pero son súper interesantes y tienen como un conocimiento que, si vos explorás los aspectos profundamente, te vuela la cabeza. Y es muy interesante cómo se puede hacer ese paralelismo entre eso y nosotros, y cómo podemos integrar eso mediante los aspectos a nosotros, y a la vez nosotros integrarnos a todo, o sea, podernos concebir dentro de un sistema mucho más grande que nosotros mismos. Ahora ya estoy pegando un viaje tremendo, pero bueno, vamos por partes.